Juan capítulo 6. Vamos ok, dice el verso 66. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ok? Hay que comprender que él sabía que las personas lo seguían. La mayoría de las personas a él lo seguían porque por la cantidad de milagros que él hacía y no porque las personas creyesen en él o lo habían recibido como Mesías. Si vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 16, aquí estoy simplemente parafraseando la Biblia porque esto no es algo así como algo premeditado, simplemente, bueno, quiero hablar un poquito más y quería refutar este video, ya lo tenía ahí guardado para algún día refutarlo. Dice a partir del verso 13, Mateo capítulo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? Quedamos ahí porque los hombres está hablando del pueblo judío. No está hablando de los sirofenicios, no está hablando de los cananeos, no está hablando de nadie más. Está hablando específicamente del pueblo de Israel, que es el Hijo del Hombre. Escuchen para que vean que nadie creía que era el Mesías. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, que me pruebe este judaizante, que todos los milagros que hizo Jesús hicieron que el pueblo de Israel lo recibiese a él como el Cristo. Porque aunque él no les especificaba directamente, que era el Cristo, el pueblo de Israel sabía, inclusive, ¿verdad? Los obispos judíos de la casta decía, ya no nos inquietes más, dinos ya si tú eres el Cristo, si tú eres a quien esperábamos. ¿Ok? Entonces, hasta los romanos tenían este tipo de información. Recordemos que el propio Poncio Pilato pone arriba de la cruz, este es el rey de los judíos. Por lo tanto, ya se sabía, en Israel se sabía que Jesús tenía, al menos estaba queriendo hacer ver, porque en verdad si lo era, estaba queriendo hacer verte que era el Mesías. No cabe ninguna duda en esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿El pueblo de Israel lo estaba recibiendo como Mesías? No. Y recibir a Jesús como un profeta, recibir a Jesús como alguien que hace milagros, eso no hacía ninguna diferencia. Porque veamos ahora que los argumentos que él coloca para decir que el pueblo judío recibió a Jesús, ¿verdad? Son argumentos respecto a sus milagros. Los milagros era algo que el pueblo de Israel había visto ya antes. Ahí está el Tanakh lleno de milagros. Los milagros de Elías, los milagros de Eliseo. Por eso es que posiblemente Juan el Bautista realizaba muchos milagros porque ellos lo creían profeta. Y un profeta en Israel tenía que demostrar no solo con la palabra profética, sino que para ellos un profeta tenía que haber obras sobrenaturales en él. Y el pueblo de Israel consideraba a Juan el Bautista un profeta. Pero tenían los profetas antiguos, por eso creían que era, por ejemplo, Elías, un hombre que hacía muchísimos milagros. Ahora, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces aquí, a este grupo muy selecto de cristianos, que posiblemente los que había en ese momento allí, tal vez llegaban, no sé, tal vez unos 80, 100 personas, es posible. Es posible. Ahora, es claro que cuando él resucita, estos discípulos se multiplicaron.
se multiplicaron, pero no por mucho. Si bien la Biblia estipula que él apareció a más de 500 personas, vemos que en el aposento alto no habían 500 personas esperando su promesa. Así que a pesar de la aparición de Jesús, recordemos inclusive que el propio Tomás tiene dudas, ¿verdad? Así que inclusive la aparición de Jesús no hace que por multitudes el pueblo judío se convierta. Esos días que él estuvo con sus discípulos hasta que fue ascendido al cielo, hasta que ascendió al cielo, no hizo que el pueblo judío se convirtiese. En realidad el pueblo judío ya se convierte a través de la predicación de los apóstoles. El avivamiento como tal, que el pueblo judío recibiese a Jesús como tal, ¿verdad? De una manera más multitudinaria, comienza a ocurrir a partir de Hechos capítulo 2, es decir, con la predicación de los apóstoles. En este caso, sí, una buena multitud de judíos se convirtieron al evangelio. El problema es que con el transcursar de los años, esto comenzó a decaer. ¿Por qué comenzó a decaer? Porque muchos se convirtieron. Pues es que saber un poquito del desarrollo del pensamiento cristiano. Muchos se convirtieron esperando una restauración del pueblo de Israel inmediato. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 1 a partir del verso 6, que los discípulos indagan si Jesús va a restaurarle al reino de Israel en ese tiempo. Entonces, cuando comenzó a haber demora, cuando comenzó la persecución y a haber demora, muchos dejaron la fe en Cristo y se volvieron atrás. Estos a los que Juan llama en sus cartas los anticristos, los que no creen que Jesús es el Cristo, los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, si bien muchos judíos, de hecho miles de judíos, se convirtieron en los primeros años, esto fue un avivamiento no del todo real, sino que cuando este avivamiento fue probado por el fuego y por la espera, este avivamiento se progresó. Y ya en el tiempo de las cartas apostólicas, ya la iglesia gentil se puede decir que era mucho más fuerte que la iglesia judía como tal. Y así transcurrió el tiempo, a modo de que ya en el último libro del Apocalipsis, vemos que el Señor Jesús se lo dedica a 7 iglesias de Asia Menor. Lo más lógico es que el libro del Apocalipsis fuese dedicado a Jerusalén. ¿Por qué? Porque de hecho los judíos y Jerusalén es el centro principal del desarrollo de todo el relato del Apocalipsis. Todo el relato del Apocalipsis, de manera especial a partir del capítulo 6, pues se centra, sucede dentro de Judea. No se va de las fronteras de Judea, de la Judea de aquel tiempo. No era Israel de este tiempo, de la Judea de aquel tiempo. No se va. Ahí están todos, excepto algunas cosillas que sí se sale de ese control, vamos a decir que regional. Pero las cartas a las 7 iglesias, Juan, el último de los apóstoles, no se lo envía a una iglesia judía. ¿Por qué no se lo envía a una iglesia judía? Porque realmente el judaísmo en todo ese primer siglo, cuando se destruye el templo, el judaísmo comenzó a perder fuerza en el cristianismo y en realidad fueron como aquella parábola del sembrador. Que sí, muchos creyeron, pero por un tiempo. Ok. Vamos a ver qué es lo que él sigue diciendo. Y vamos a ver cómo lo que él está explicando es igualitico a lo que dice el sacerdote Byron. Fake. Esto es fake news. Lastimosamente, muchos hermanos y hermanas que no conocen las escrituras, y por eso vamos hoy a probarle con las escrituras, entonces se creen estos cuentos, porque ahora lo que él dice en realidad puede convencer a alguno que otro. Vamos a ver.
Muchas gracias a quienes nos están bendiciendo en el super chat. Muchas gracias, Carlos Rivera. Si alguno más lo ha hecho, mis disculpas, pero he estado centrado aquí leyendo las escrituras. Espero ver, hay unos 7 o 8 más valientes en el super chat. Sí, yo creo que sí. Yo los ha bendecido. Vámonos a ver qué es lo que él dice. Por favor, comparte este video. Es gratuito, nos estamos forzando. Inclusive con problemas de salud estamos aquí. Pero nos estamos esforzando para llevarle la palabra de Dios a ustedes. Así que haz algo, muévete en algo, compártelos. ¿Qué te cuesta a ti compartir en tus 7 o 8 grupos de WhatsApp? En tu 14 o 15 grupos de que estás en Facebook, en tu perfil de Facebook. Ok, es gratis. No te cobran por compartirlo. Vamos a seguir. La gente que se agolpaba en las sinagogas para oírle eran judías. La gente... Sí. Esto es cierto, pero se agolpaban no necesariamente para escuchar el mensaje. Por ejemplo, esto ocurre en el cristianismo también. Cuando un importante predicador va a un estadio, se llena el estadio. Se llena el estadio. Eso no quiere decir que se convierten. Porque regularmente las multitudes, y de manera especial de un pueblo religioso, va a donde haya algún movimiento. Porque tiene raíces religiosas. Inclusive los estadios se llenan de católicos. Ahí va a cantar un cantante cristiano y se llenan de católicos. Y Dios manda lluvia, pero con rosario en la mano. Derrama de tu espíritu, pero con el escapulario en la otra. Desciende hoy tu fuego, pero presignándose. ¿Me entiendes? Entonces, que las multitudes se reúnan, eso no dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos a continuar a ver qué está diciendo este judaizante. Vamos a ver. La gente que se agolpaba en el templo de Jerusalén para escucharle eran... La gente se agolpaban cuando estaban los profetas también. La gente se agolpaban cuando Elías combatió con los profetas de Baal. La gente se agolpaban siempre. Pero eso no quiere decir que estaban movidos por la fe. Eso no quiere decir que estaban movidos por la fe. Por ejemplo, y la gente hoy está agolpada aquí, pero le da una manito hacia arriba al video y no lo comparte. Así que la gente cree que este video no puede abrir los ojos a alguien. Si todos los que estuvieran viendo este video compartieran el video una sola vez, aunque sea, porque creyeran que este video le puede abrir los ojos a alguien, pues ya hubieran 15,000 aquí en línea. Entonces la gente se agolpa, pero eso no significa que crean. Estoy seguro que católicos están viendo este video, judaizantes están viendo este video, pero están creyendo. Ya eso es otra cosa. Vamos a continuar. Eran judíos. Las multitudes que se apretujaban para ver cómo le podían tocar eran mayoritarias. Y todos... Claro, porque todos querían un milagro. Recordemos a los leprosos que él le hace el milagro. Uno solo de los leprosos regresó. ¿Se imaginan? Un solo leproso, regresó. ¿Ok? Vamos aquí a leer la Biblia para que miren, yo les digo algo, yo sé que muchas veces me critican, no, que tú te envaneces, no, yo no me envanezco, yo lo que veo es un profundo desconocimiento en la mayoría de los que se llaman maestros que están en la internet, son inclusive famosos y están enseñando, y desgraciadamente multitudes se aglomeran alrededor de ellos. El conocimiento que tienen de la escritura es súper pobrecísimo, la mayoría.
Porque decir que porque la gente iban y tocaban a Jesús y querían un milagro, eso quería decir que lo estaban recibiendo como Mashiach, quería decir que estaban creyendo en él. Eso es completamente falso. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 17 a partir del 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Escuchen esto. Lo están reconociendo como maestro. Esto es un reconocimiento de alguien que es un hombre de Dios, de que alguien que es un profeta. Dice: cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postó rostro en tierra y dándole gracias a Dios. Y este era samaritano. Los judíos no volvieron. Respondiendo a Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Miren qué prueba de cómo a los suyos fue y los suyos no les recibieron. Estas son pruebas contundentes. Y esto es simplemente un gloria a Dios, un video improvisado. Podríamos pasarnos enteramente la noche encontrando signos de incredulidad en el pueblo de Israel. A punto que el propio Señor Jesús clamó que un romano le demostraba a él más fe que toda la que encontró en Israel. Inclusive Jesús llegó a ciudades que no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, que se aglomeren y que quieran milagros. Todo el mundo quiere solucionar sus vidas. ¿Sabes cuántas personas yo he visto llegar a las iglesias que es pastoreado? He visto Dios realizar milagros a través de ellos. Es decir, a través de ellos no, en ellos. Pero milagros reales, ¿eh? Y algunos nunca han regresado, otros han estado por un tiempo, luego se han ido. Y no que se fueron a otra iglesia. No, que se fueron de que se fueron. Entonces todo el mundo quiere un milagro, pero la gente sigue con sus cosas, sigue con su rosario, sigue su... ¿Cuántos católicos ahí me han pedido que yo ore a Dios por ellos? ¿Me entiendes? Pero ahí siguen con su escapulario y sus cosas, porque lo que quieren es que venga el bien de donde venga, pero no convertirse. Vamos a continuar. Aquellos que le recibieron con vítores, Hosana, Ben David. Osana, Ben David, pero esos mismos fueron los que después le negaron. Esos mismos fueron los que después le negaron. Esos mismos fueron los que después le negaron. Y lo vamos a probar con la Biblia también. No, aquí 50. Aquí, gloria a Dios, 50. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Baruch haba Beshem Adonai, etcétera, etcétera. Los que le recibieron en Jerusalén con esos gritos de redención fueron judíos. De hecho, los líderes corruptos de aquella generación tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión: debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo. Porque si el pueblo judío hubiera sabido lo que le estaban haciendo a Yeshua, nunca le habían permitido que le pusieran una mano encima, porque el pueblo judío amaba a Yeshua. Esto es una broma. Esto es un chiste. Bien. No hay diferencia entre este hombre y el sacerdote Byron, ¿eh? No hay diferencia. Los dos son mentirosos. Los dos son mentirosos, pero terrible. Y vamos a probarlo ahora con la Biblia. Yo sé que hay muchos hermanos judaizantes que nos siguen, pero tengo que decir la verdad. Se enojan, pero tengo que decir la verdad. Le está engañando, les ha engañado, le han dicho mentiras.
Primeramente vamos a ver que estaba profetizado. Porque la profecía de Dios se va a cumplir. Para tú poder entender el Nuevo Testamento, tienes que estudiar el Antiguo Testamento. Para tú poder entender el Antiguo Testamento, tienes que estudiar el Nuevo Testamento. Porque ambos se explican el uno al otro. No es que tan solo el Nuevo Testamento explique el Antiguo Testamento, algunos piensan eso. Y se quedan con la mitad de la Biblia, nada más que piensan en el Nuevo Testamento. No. Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia es una sola. Para poder entender muchas cosas del Nuevo Testamento hay que ver qué es lo que estaba profetizado que iba a pasar. Porque sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir tal cual es. Ahí Dios no es un profeta que te dice que te va a sacar la lotería y después lo que te viene es una deuda de, de $100,000. No. Cuando Dios te dice una cosa, pues Dios la va a hacer. Entonces vamos a ver que estaba profetizado. ¿A dónde vamos? Isaías 53, claro. Vamos a ver qué es lo que pasó. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos. Es decir, los judíos, el pueblo, no le verán hermosura. Y esto no es algo físico. Es decir, no es que los judíos dijeran, ay, mira que Jesús no tiene los ojos bonitos, no tiene los ojos verdes, ¿me entiendes? No. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más siga atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿De qué hombres está hablando? Del pueblo de Israel. No está hablando de ningunos otros hombres. Porque él no vino a los romanos, por lo tanto los romanos no lo despreciaron. Él no le predicó a Poncio Pilato. Poncio Pilato le preguntó qué era la verdad. Él pudo haber dicho, yo soy la verdad, Poncio, arrepiéntete en esta hora. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el evangelio va a ser extendido por la voluntad de Dios a través de la iglesia. Él fue enviado a Israel. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿En qué hombres? Entre los israelitas, entre los judíos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Isaías no era de los gobernantes. Isaías era un profeta. Isaías era parte del remanente fiel de Israel. Isaías no era un fariseo, ni un saduceo, ni un esenio, ni un celote, ni un judaizante, ni un avionita, ni nadie de las raíces hebreas, ni 8 cuartos. No, él no era nadie que andaba inventándole cuentos a la iglesia para que las personas que no saben de escritura pues se vayan detrás de estas historias que se creen judíos. Pero Isaías se incluye proféticamente. Dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿quién es? El pueblo de Israel. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros. ¿Quién es? El pueblo de Israel. Aunque por supuesto, esto habla también, se puede extrapolar a toda la humanidad, pero Isaías está hablando específicamente en su contexto inicial, estaba hablando, es decir, en su contexto inmediato, está hablando del pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escuchen esto, judaizantes. Escuchen esto, raíces hebreas. Escuchen esto, netzeritas. Escuchen esto. ¿Cuántos grupos más hay? Montones. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas los ricos fue con su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. ¿Ok? Entonces, Isaías no dice que la cúpula gobernante fue la única que lo despreció. Isaías dice que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, dice este hermano, que en verdad no sé cómo se llama, porque ya se tiene puesto un nombre judío y yo no sé si ese es su verdadero nombre o uno que se inventan, porque ya saben que ellos se cambian los nombres. Por ejemplo, yo voy a ser Joseph Ben David, desde ahora me voy a llamar así, ¿verdad? Así que ya no me digan ya Pastor Eduardo Gutiérrez, díganme Roe Joseph Ben David. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, porque él dice que este juicio fue algo como oculto, ¿verdad? Así como que los fariseos lo ocultaron, porque si el pueblo se hubiese enterado de lo que hubiese pasado, ay, ay, ay. Es esto cierto. Puras patrañas. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, empezando desde el 13. Lucas capítulo 24, empezando desde el 13. Y esto es un video improvisado, ¿eh? Para gloria a Dios. Dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea. Yo me quisiera realizar un debate, ¿verdad? Con uno de estos líderes de estos grupos, para que sea algo bien preparado, para tomar seriedad al asunto e ir con todo contra todas estas herejías de raíces hebreas, de los nazaritas, de los nazarenos y de todos estos grupos judaizantes. Que alguna de estas gentes me quieran probar realmente lo que ellos creen. Es decir, que me prueben con la Biblia que el pueblo de Israel, que los judíos no rechazaron a Jesús como pueblo. Vamos a ver, dice. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estados de Jerusalén. Estaban saliendo de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? El juicio de Jesús es lo que había acontecido. Ellos no sabían de la resurrección. Lo que estaban ellos hablando es del juicio y de la muerte de Cristo, de su crucifixión. Dice, y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Porque estáis tan tristes? Escuchen el 18, para que vean cómo se cae la mentira de este judaizante. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han ocurrido en estos días? Escuchen, para que vean que todo Israel conoció el hecho. Dice este hermano, de un hermano porque ama a Cristo, aunque está muy equivocado y es un ciego guía de deseos, pero sigue siendo un hermano en la fe. Dice este hermano que estas cosas ocurrieron así como medio ocultas, ¿verdad? Que no subieron 3 o 4, tal vez 200, 300. Los que estaban ahí cerca del Monte de los Olivos, del Monte de los Olivos, no, del Gólgota, ahí más o menos que se enteraron, pero más nada que eso. No.
Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que hayan acontecido en estos días? Nota, y le está hablando forastero, ¿verdad? Porque claro, por el acento sabían que no eran de Jerusalén. Dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel sabía y conocía lo que había pasado. Por supuesto, quienes les entregan son los gobernantes porque son los únicos que tienen el poder de hacerlo. ¿Ok? Porque inclusive son los que obligan a Poncio Pilato a hacerlo. Nadie más hubiese podido hacerlo. Pero los hechos de Jesucristo no fue esto de que crucifícalo antes de las Pascuas para que el pueblo se entere, porque si el pueblo se entera, el pueblo entonces se va a oponer. ¿El pueblo se opuso? No, el pueblo obedeció a los sacerdotes. Y eso está aquí claramente. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, a partir del verso 10. Dice, vamos a partir del 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo